Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. 63 años del ajusticiamiento de Rafael Trujillo, plasmado en un documental brillante del cineasta René Fortunato. 63 años de esa epopeya y ahí está la historia recopilada en imágenes, en las investigaciones de René Fortunato. El poder del jefe. Lo comparto con ustedes esta noche, conmemorando el 63 aniversario del ajusticiamiento de Rafael Trujillo. El 15 de agosto de 1938 quedó inaugurado el nuevo puerto de Santo Domingo. Esto significó un impulso extraordinario a la actividad comercial nacional e internacional, ya que en el viejo puerto no podían anclar barcos de hondo calado, limitando grandemente el comercio con el exterior. Los trabajos de diseño y construcción del puerto de Santo Domingo los dirigió el ingeniero puertorriqueño Félix Benítez Resac, a quien el gobierno le otorgó la Orden de Duarte. El 24 de septiembre de 1940 se firmó en Washington, D.C., un acuerdo que derogó la Convención Dominico-Americana de 1924 y restableció, entre otras cosas, el control de las aduanas al gobierno dominicano. Trujillo, ostentando el rango de embajador extraordinario en misión especial, firmó junto al secretario de Estado Cordell Hull lo que después se conocería como el Tratado Trujillo-Hull. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 y la subsiguiente subida de precios de los productos dominicanos en el mercado internacional provocó un auge inusitado en las exportaciones, extraordinarios excedentes económicos y un aumento considerable de los gastos del Estado. En 1941, la dictadura compró la sucursal del National City Bank of New York y fundó el 24 de octubre de ese mismo año el Banco de Reservas de la República Dominicana, entre cuyos directores figuraría años después el señor Juancho Morales. 6 años después se crea el Banco Central de la República y el 10 de enero de 1947 quedó establecido el peso dominicano como moneda oficial del país. Hasta ese momento, el dólar norteamericano era la moneda que circulaba en el territorio nacional. En julio de 1947, Trujillo paga la deuda externa del Estado dominicano, ascendente a $9.271.855.55. Personalmente, por ante el Congreso Nacional, libera al país de una manera absoluta de toda deuda exterior. Al anunciarlo así al pueblo dominicano, rebosante de júbilo patriótico en mi corazón, se ha realizado uno de mis anhelos más íntima y fervientemente acariciados. Fue siempre obsesión patriótica de mi mente rescatar el país de la servidumbre financiera que nos sometía a la tutela de los insanos o de los incapaces, interdicto ominoso para un pueblo digno y, pese a los factores adversos a que me he referido antes, consagré todos mis empeños con premioso interés, con sagacidad, con cautela y sobre todo con trabajo sin tregua, científicamente orientado e imponiendo la más pulcra y honesta administración de los dineros públicos al propósito sustancial de llegar, no importaran los escollos y las ciertes que hubiera que sortear, las etapas a recorrer como jalones de la ruta difícil a la finalidad ansiada por mí, acariciada por mis sueños de patriota, la libertad económica total de la República. Durante los años 40, siendo alcalde de la ciudad el señor Modesto Díaz, Santo Domingo fue sometida a un vasto programa de remodelación urbana que incluyó la construcción de avenidas, edificios y nuevas residencias. De 1945 hasta bien entrados los años 50, Trujillo realizó un vasto plan de industrialización, construyendo más de 50 industrias de diversos géneros, destacándose entre ellas las vinculadas a la actividad agropecuaria.
La inversión que hizo Trujillo en el sector industrial fue de extraordinarias proporciones. Para 1936, el capital invertido en el sector industrial era de 62.314.340 y para 1955 había ascendido a 201.491.411 pesos. Cuanto más se desarrolla el Estado, ciñendo a los hombres en sus mallas exactas y heladas, más aspira la confianza humana a situar en el otro extremo de la inmensa cadena la adorada imagen de un hombre protector. Trujillo, con su extraordinaria energía, su gran capacidad de trabajo y su asombrosa capacidad de manipulación, construyó la imagen del hombre fuerte que el ciudadano dominicano anhelaba inconscientemente para protegerse de las dificultades. Uno de sus biógrafos dominicanos más relevantes afirma: los grandes criminales de la historia no obtienen su grandeza por función de la capacidad criminal que poseen, sino por ciertas condiciones que en realidad son virtudes y que ellos, para desgracia de todos, ponen al servicio del mal. Por otro lado, su biógrafo norteamericano más importante hace una descripción de las características conductuales del tirano. Dotado de energía física y volitiva, su mente era ágil y lúcida, particularmente en el terreno de la astucia. La sagacidad era en él cosa natural. Desde temprano, debió de haber adquirido conciencia de la fuerza de voluntad y de propósito que le convertían en un hombre distinto de los demás. El ansia de dinero, producto de su mente práctica y sus anteriores privaciones, reforzaba su voluntad de poder. Desde muy temprano, percibió la utilidad del dinero como fuente y apoyo del poder. Tendía a prodigarlo generosamente, de una manera típicamente impredecible. En una ocasión afirmó: para gobernar hay que abrirse paso con el dinero. Su fe en la fuerza del dinero y su convencimiento de que cada hombre y cada cosa tienen su precio, hallaron testimonio en la necesidad de la sensación física del dinero. Jamás salía sin llevar consigo, en una valija de mano, grandes sumas de dinero en moneda dominicana y norteamericana. Administraba el dinero con una casi militar rigurosidad, y aunque podía estafar sin remordimientos, pagaba sus cuentas religiosamente. Yuxtapuesto con su ansia de poder, existía en él un sentimiento ególatra que con el correr de los años se convertiría en megalomanía. Esa extraordinaria necesidad de adulación y propagación de su nombre reflejaba una exigencia latente en el fondo de su ser. También traslucía su conocimiento de cómo la vanidad y la adulación podían utilizarse en política. La energía física era el agente activante de su anhelo de poder. Su capacidad de trabajo era casi increíble. Se levantaba habitualmente a las 4 de la mañana y para la hora del desayuno ya había hecho ejercicio, examinado un montón de informes y papeles y leído la primera edición del periódico matutino que le era llevado a su residencia directamente desde la imprenta. A las 9, hora en que llegaba a su oficina, se hallaba al corriente de todos los acontecimientos recientes en el país y en el resto del mundo. Era de temperamento nervioso, pero no lo aparentaba, gracias a su riguroso régimen de autodisciplina. Escuchaba con calma, con los ojos negros y expresivos posados en su interlocutor, a quien a menudo contemplaba con su famosa sonrisa, leve, inescrutable y peligrosa. Hablaba poco, aunque podía ser maestro de gracia y encanto cuando optaba por hacerlo. De las academias, líbrame, Señor. Su castellano era correcto, entendía bien el inglés y lo hablaba adecuadamente, pese a que casi nunca lo empleaba. La concentrada y disciplinada energía
de una personalidad que era básicamente emocional fue quizás el origen de una fuerza que todos, amigos y enemigos, percibían. Trujillo imponía su presencia en virtud de un magnetismo, de un imperio personal, que nada tenía que ver con el atractivo de su físico, de sus modales o de su conversación. Tenía por las corbatas una afición que rayaba ya en una manía. Llegó a adquirir una colección de más de 10.000 corbatas. Algo parecido ocurría con trajes y uniformes, de los cuales llegó a poseer cerca de 2.000, distribuidos entre sus diversas residencias y apartamentos. Llenaban sus armarios 500 pares de zapatos. Una intelectual dominicana especializada en feminismo, al referirse a Trujillo, afirma: Otra desmesurada ambición del dictador eran las mujeres, objeto también de colección, tal como corbatas, zapatos y trajes. El sexo femenino no escapaba a su sed de poderío. El poder no solo reprime, igual seduce. Trujillo castigaba, pero ante el sexo opuesto, obligado socialmente a la sumisión y a la ignorancia, su aplastante fuerza política derivaba en encanto. La fascinación, traducida en sexo-dominación, vinculó de manera compleja los sentimientos de impotencia, temor y rebeldía con la cotidianidad del deseo sexual de mujeres arrastradas por la erótica del poder. No puede explicarse fácilmente la naturaleza de este dispositivo dictatorial que desarmoniza la realidad con el placer. Trujillo tomaba antojadizamente cuantas mujeres deseaba, pero no pocas de ellas se inclinaron seducidas frente a la fastuosidad del dueño de sus miserias materiales y espirituales. El 20 de septiembre de 1943, el ministro de Francia en Ciudad Trujillo, Armand Henriot, envió un informe al secretario de Asuntos Exteriores de su país. Al referirse a Trujillo, afirmó: Es por temperamento poco dispuesto a someterse a una ley moral. Es capaz de hacer una buena acción hoy y todo lo contrario mañana. Solamente se ama a sí mismo, desmesuradamente. Los sufrimientos y las miserias del pueblo no le provocan reacciones en el orden sentimental. Mide el progreso por la cantidad de casas que se construyen, más que por la suma de felicidad esparcida. El que no está conmigo está contra mí. Trujillo se aterrorizaba ante la idea de que sus compatriotas perdieran el temor. Cuando el país se hallaba en calma, impartía órdenes para que en algún lugar público apareciera alguien asesinado. En un reporte de la Embajada Norteamericana del año 1945, dice: Recientemente fue encontrado el cuerpo de un hombre colgado frente a la Secretaría de Agricultura de Ciudad Trujillo. Dicho cadáver lo encontraron empleados que llegaban a sus oficinas para laborar en la mañana. Fuentes confiables informaron también que se encontró otro cuerpo colgado en el pueblo de Cotuí y 3 más en Nagua. Se dice, aunque no se ha confirmado, que lo mismo ha sucedido en varios pueblos. En ninguno de los casos se han podido identificar los cadáveres, pues en estos no se encontró ninguna identificación, además de que nadie los conocía en las localidades donde fueron encontrados. Por tanto, se asume que la práctica del gobierno es la de cometer el asesinato en una localidad determinada y luego depositar el cadáver en otro lugar. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El 14 de junio de 1959, a las 6:25 de la tarde, un avión aterrizó en el poblado de Constanza, dejando en suelo dominicano
a 54 hombres armados, al frente de los cuales venía el comandante dominicano Enrique Jiménez Moya y el comandante cubano Delio Gómez Ochoa. Pueblo dominicano, la hora de la liberación ha llegado. El despertar democrático de América, en auge creciente e incontenible, alcanza nuestra patria. Después de haber barrido con las tiranías de Rojas Pinillas, de Perón, de Pérez Jiménez, de Fulgencio Batista y otras se tambalean en el umbral de la derrota. El Ejército de Liberación Dominicana pelea ya, con decisión inquebrantable, en nuestros llanos y montañas, y dispuesto está a destruir para siempre el yugo de la opresión y la barbarie. 6 días después, el 20 de junio, 2 embarcaciones tocaron la costa norte dominicana, una por Maimón y otra por Estero Hondo, en la provincia de Puerto Plata, desembarcando 144 expedicionarios, al mando de los cuales venía el doctor José Horacio Rodríguez. Esta expedición de 198 combatientes estaba integrada por exiliados dominicanos, cubanos, venezolanos, puertorriqueños y norteamericanos, los cuales tenían la intención de derrocar la dictadura de Trujillo e instalar un gobierno democrático. A mis compañeros de la aviación militar de Trujillo, les habla el capitán Juan de Dios Ventura Simó, y lo hago incorporado a las fuerzas del Ejército de Liberación Dominicana, cuyo propósito es barrer para siempre con la oprobiosa y sanguinaria tiranía de Trujillo, de la cual son víctimas tantos ustedes como la totalidad de nuestro querido pueblo. Somos el pueblo dominicano, lucha ahora por su libertad, esperaremos la patria nueva para todos justicia social. Por su pueblo, obrero campesino, por sus tierras, trabajo y honor, fuego y plomo, candela, tiranos para dar más a la revolución. Luego de varias semanas de enfrentamientos y escaramuzas con el ejército dominicano, la expedición fue controlada y la mayoría de los expedicionarios apresados y trasladados a la base aérea de San Isidro, donde fueron sometidos a las más crueles torturas. Luego de las torturas, los que aún quedaron con vida fueron fusilados en la base aérea de San Isidro. De 198 expedicionarios, sobrevivieron 7, con uno de los cuales la dictadura montó una farsa, mostrándolo como agente del gobierno infiltrado en las filas de los expedicionarios. Quiero aprovecharme de esta oportunidad en que vengo a hablar por la radio La Voz Dominicana para decir al mundo que yo nunca he sido traidor y que si fui al exterior fue en servicio en favor de mi gobierno
y por esa razón he sido ascendido de capitán a teniente coronel. Me encuentro aquí en la República Dominicana al servicio del gobierno como piloto que soy de la aviación militar dominicana. Yo soy Juan de Dios Ventura y Simó, y lo que hice fue traer a esos bandoleros a la República Dominicana para que vieran que aquí no se puede hacer revolución contra nuestro gobierno. Al terminar la exhibición, el capitán Juan de Dios Ventura Simó fue llevado a la cárcel de La Victoria y sometido a terribles suplicios durante varios meses y finalmente lanzado al mar simulando un accidente aéreo. Aunque la expedición del 14 de junio fue un fracaso militar, causó un fuerte impacto en la vida nacional y contribuyó a agudizar la crisis política interna que comenzaba a sufrir la dictadura. Para 1959 comenzaron a sentirse los efectos de la crisis económica que sufría la dictadura debido a la incapacidad de perpetuarse del modelo monopólico de industrialización auspiciado por Trujillo y a la baja de los precios en el mercado internacional de los productos dominicanos. En 1957 el valor de las ventas del azúcar, el principal producto de exportación, era de 104.6 millones de pesos y para 1959 descendió a 65.10 millones. Bajo la dictadura, el país había logrado un desarrollo considerable de su infraestructura industrial, fortaleciendo un sector social de poder económico vinculado a la actividad comercial e industrial, pero subordinado a la persona de Trujillo. En vista de que Trujillo era el principal propietario de las industrias y tenía bajo su control los principales resortes de la actividad económica y financiera, los errores políticos cometidos por él en los últimos años de su dictadura afectaron significativamente el proceso de expansión industrial y económica y por consiguiente a la burguesía comercial vinculada a este. Los gastos excesivos e improductivos, la compra desproporcionada de armamentos para las Fuerzas Armadas y la repatriación de grandes cantidades de dinero por parte de Trujillo y sus seguidores cercanos contribuyeron a agravar más la crisis económica, creando malestar en los diversos sectores sociales, incluyendo a los aliados tradicionales de su dictadura. Porque no era solo la crisis, sino más bien la forma en que Trujillo la enfrentó, lo que redefinía el pacto de dominación mediante el cual los grupos dominantes nacionales se colocaban bajo la égida de la instancia representada por el Estado y por la persona del tirano. Su descontento no se podía expresar por el terror imperante y su falta de experiencia política. A pesar de esto, algunos grupos entraron en un determinado nivel de relación con el movimiento político directamente encaminado a la sustitución del tirano, que llegó a ser tan poderoso que englobó a muchos miembros de la generación joven de los sectores burgueses directamente vinculados con el sistema de dominación trujillista. Como expresión de este descontento y recogiendo el programa de los expedicionarios de junio, a finales de 1959 se organizó clandestinamente la agrupación política 14 de junio, un movimiento opositor clandestino de orientación izquierdista que llegó a cubrir casi todo el territorio nacional con unos 6.000 comprometidos de todos los sectores sociales. Los dirigentes principales del 14 de junio eran el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo y su esposa Minerva Mirabal. A finales de diciembre de 1959, el movimiento fue delatado y del 11 al 21 de enero de 1960, el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, realizó una amplia redada y apresó a más de 400 personas, en su mayoría dirigentes y simpatizantes del movimiento. La cruel represión desatada contra los miembros del 14 de junio produjo un sentimiento de indignación generalizada en la población dominicana, aumentando significativamente el descontento ya existente. El 31 de enero de 1960, en todas las iglesias del país, se leyó una carta pastoral en la cual la Iglesia Católica mostraba su inconformidad con la situación imperante y atacaba duramente las acciones represivas de la dictadura. En una de sus partes decía: hemos prometido especiales plegarias para obtener de Dios que ninguno de los familiares de la autoridad experimente jamás en su existencia
los sufrimientos que afligen ahora a los corazones de tantos padres de familia, de tantos hijos, de tantas madres y de tantas esposas dominicanas. Ante la pastoral de la iglesia, la dictadura reaccionó violentamente. Inició una campaña de ataques contra la Iglesia Católica a través de los medios de comunicación masiva y organizó actos de protestas en La Vega contra el obispo Monseñor Francisco Panal y en San Juan de la Maguana contra el obispo Tomás Reilly. But we have also been troubled by some shadow aspects of this regime. And finally, we had come to the conclusion that the situation had gone to such lengths, to such excesses, that we had no choice but to affirm in a very forceful fashion the essential human rights. The right of a man to his own life, that God is the one who gives our life, and only God can take away our life. The right to live with some sense of security, the right to converse freely, the right to live in an environment that is not an environment of civil fear. La represión política desatada por Trujillo tuvo amplias repercusiones en la prensa internacional, lo cual se constituyó en otro elemento en su contra en el proceso de deterioro de sus relaciones con el gobierno estadounidense. Con el ascenso al poder de Fidel Castro en enero de 1959, los Estados Unidos comenzaron a recabar el apoyo de varios gobiernos de Latinoamérica para emprender una acción multilateral contra la Revolución Cubana. Varios gobiernos democráticos de la región, en especial el de Rómulo Betancourt en Venezuela, se oponían a una acción contra Fidel sin antes emprenderla contra Trujillo, a quien consideraban un elemento de mayor perturbación en la región. Ante esta situación, el 9 de febrero de 1960, la administración Eisenhower envió a Santo Domingo al senador de la Florida, George Mathers, para que se entrevistara con Trujillo y lo persuadiera a retirarse del poder, salir del país y dar paso a un gobierno democrático. He said he would have elections within the cities of the Dominican Republic within 15 months, that he would have elections nationwide within 2 years. He further agreed that none of the Trujillos would run. En el Departamento de Estado no dieron crédito a las promesas que Trujillo hizo a Smathers, por lo que le enviaron al general Edwin Norman Clark, quien llegó a Santo Domingo el 26 de marzo de 1960. A su regreso a Estados Unidos, Clark envió un memorándum al presidente Eisenhower en el cual recomendaba: debemos inducir a Trujillo para que se retire ahora y tomar medidas de inmediato para asegurar una transición pacífica y ordenada a un gobierno constitucional, previniendo el caos, el derramamiento de sangre y el posible establecimiento de un gobierno radical y anti-norteamericano, ayudado y apoyado por Fidel Castro y o cualquier otra fuerza hostil. 2 meses después, en mayo, durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el presidente Eisenhower, refiriéndose a Trujillo y a Fidel Castro, afirmó: me gustaría verlos a ambos aniquilados. Al mes siguiente, el 16 de junio, las oficinas de la CIA en Washington enviaron un cable a Henry Dearborn, un alto funcionario de la embajada estadounidense en Santo Domingo, pidiéndole que se convirtiera en contacto entre la agencia y los disidentes con la finalidad de ayudar a la oposición a desarrollar una fuerza efectiva para lograr la caída del gobierno de Trujillo. Si usted considera que la actitud de los Estados Unidos, sobre todo en la cuestión de la prensa y la actitud del gobierno, ha sido desfavorable para nosotros. Siempre. Always. Después de la muerte de Roosevelt, Cordejor, todos han sido enemigos nuestros. Contrario, ¿no? After the death of President Roosevelt, as well as Secretary, everybody who have come into power in the United States have been our enemies. Todos contrarios, todos. Mientras aquí en el Caribe hayan 2 bandoleros internacionales, Fidel Castro y Rómulo Betancourt, habrá inquietud y peligro en el Caribe. Is he concerned about the threat of communism? Is it a real threat? Es una amenaza real, pero no me preocupa a mí. Porque cada vez que se meten conmigo, los voy a batir y llevarán el polvo de la derrota aquí en todo. What about American
attitudes and behavior toward Latin American countries? Yo no quiero meterme en las cuestiones americanas, es Norteamérica. Lo han hecho muy mal. Procedentes de La Habana, Cuba, llegaron al país en mayo de 1960 los dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, MPD, encabezados por Máximo López Molina y Andrés Ramos Peguero, entre otros. Llegaron amparados en las garantías que había dado Trujillo para permitir las actividades de los partidos opositores con la intención de dar una imagen democrática ante la opinión pública internacional. El MPD abrió su local en un segundo piso de la avenida José Trujillo Valdés y comenzó sus actividades de oposición abierta contra la dictadura de Trujillo. Mientras Trujillo, por un lado, presentaba al MPD ante los norteamericanos como el peligro comunista que sobrevendría en caso de que él cayera, el MPD, por su lado, venía con su propio proyecto político sintetizado en la consigna lucha interna o Trujillo siempre. A principios de junio, el local del MPD fue destruido por los servicios de seguridad de la dictadura y sus principales dirigentes apresados. A pesar de esto, el MPD continuó clandestinamente su política de lucha abierta contra la dictadura. El viernes 24 de junio de 1960, a las 9:30 de la mañana, una bomba estalló en la Avenida de los Próceres, en la ciudad de Caracas, incendiando en el acto el automóvil en que viajaba el presidente Rómulo Betancourt. El jefe de su escolta, coronel Ramón Armas Pérez, murió en el atentado, mientras Betancourt y varios funcionarios de su gobierno resultaron heridos. El presidente venezolano acusó a Trujillo de ser el autor intelectual del atentado que perseguía su eliminación física y presentó el caso ante la Organización de Estados Americanos, OEA, solicitando al organismo internacional el establecimiento de drásticas sanciones al dictador dominicano. Semanas después del atentado, una comisión de la OEA encontró evidencias que comprometían al gobierno dominicano en un complot para derrocar al presidente Betancourt. Asediado por las presiones internas y externas, Trujillo comenzó a liberar a una parte de los presos del 14 de junio y a entregarlos a sus familiares, algunos en el Palacio Nacional y otros, la mayoría, en el Palacio de Justicia de la Feria. Para aparentar que tanto él como sus familiares se retiraban del gobierno y que su dictadura se democratizaba, su hermano negro Trujillo renunció a la presidencia de la República. El 3 de agosto de 1960, el doctor Joaquín Balaguer Ricardo se juramentó como presidente de la República, pasando a ser el cuarto presidente títere utilizado por Trujillo. En una escena típica de la teatralidad con que el dictador solía manejarse, días después de juramentado Balaguer, Trujillo le hizo una visita al nuevo presidente para felicitarlo y desearle suerte en el ejercicio de sus funciones. Al salir del palacio lo hizo por la puerta frontal, acompañado de una amplia comitiva y a la vista de periodistas nacionales y extranjeros. Momentos después, regresó a Palacio por la puerta trasera y ocupó su oficina, desde la cual mantenía bajo su control todo el país. Del 16 al 20 de agosto de 1960 se celebró en San José, Costa Rica, la sexta reunión consultiva de cancilleres de la OEA para conocer las acusaciones del gobierno venezolano contra el dominicano. Tras conocerse el informe de la comisión investigadora y luego de encendidos debates, la Asamblea de la OEA resolvió condenar enérgicamente la participación del gobierno de la República Dominicana en los actos de agresión e intervención contra el Estado de Venezuela que culminaron en el atentado contra la vida del presidente de dicho país. Como consecuencia de esta condena, la reunión acordó el rompimiento de relaciones diplomáticas de todos los Estados miembros de la OEA con la República Dominicana, así como interrumpir parcialmente las relaciones económicas, suspendiendo inmediatamente el comercio de armas y otros implementos de guerra. Al conocerse los resultados de la reunión en Santo Domingo, los medios de comunicación masiva, controlados por la dictadura, radicalizaron sus ataques contra el gobierno estadounidense y sus funcionarios, contra Rómulo Betancourt y contra la Organización de Estados Americanos, OEA. Se organizaron mítines, piquetes y diversas manifestaciones populares para repudiar a la OEA y a los gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos, así como de apoyo al generalísimo y su gobierno.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. En un intento de demostrar que todo el pueblo dominicano respaldaba a Trujillo, sus colaboradores cercanos organizaron un desfile para celebrar su cumpleaños número 69 y pedirle que aceptara ser postulado para la presidencia de la República en las elecciones de 1962. El 24 de octubre de 1960, miles de personas de todos los estratos sociales desfilaron frente a Trujillo en el malecón de la capital dominicana en una manifestación bautizada por sus propagandistas como el Desfile del Millón. A mediados de noviembre de 1960, el presidente norteamericano Dwight Eisenhower envió al diplomático William D. Paulley, amigo suyo y amigo y socio de Trujillo en varios negocios, para que persuadiera al dictador a retirarse. Durante una reunión en la suite de Paulley en el Hotel El Embajador, a solas con Trujillo, le comunicó el deseo del presidente de los Estados Unidos de que él abandonara el poder y el país y viabilizar una transición pacífica hacia un gobierno democrático. Que él podría vivir en los Estados Unidos, tener su yate, su precioso ganado y sus amados caballos, viajar a Europa y llevar una vida pacífica en territorio norteamericano. Al escuchar la propuesta, Trujillo se puso furioso y con lágrimas en los ojos le dijo a Paulley: ustedes podrán venir aquí con la infantería y podrán venir con el ejército y podrán venir con la marina, es más, hasta con la bomba atómica, pero yo nunca saldré de aquí a no ser que sea en una camilla. El 25 de noviembre de 1960, a las 4:30 de la tarde, agentes del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, apresaron en las afueras de Puerto Plata a 3 hermanas, esposas de 3 dirigentes de la agrupación política 14 de junio. Minerva Mirabal de Tavares, Patria Mirabal de González, María Teresa Mirabal de Guzmán y su chofer Rufino de la Cruz Disla fueron conducidos a una casa campestre y golpeados salvajemente con palos y otros objetos contundentes hasta provocarles la muerte. Poca gente creyó la falsa versión aparecida en la prensa oficial. Minerva Mirabal nació el 13 de marzo de 1926 en Ojo de Agua, Salcedo. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Inmaculada Concepción de La Vega y luego pasó a la Universidad de Santo Domingo, donde obtuvo el título de doctora en Derecho en 1957. En 1955 casó con el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, con el cual procreó 2 hijos. En enero de 1960 tuvo una destacada participación, junto a su esposo, en las reuniones clandestinas que dieron origen a la agrupación política 14 de junio. Según testimonios de quienes la conocieron, Minerva fue una mujer excepcional que se destacó en todas las actividades en las que participó, sobresaliendo por su entusiasmo, su carisma y su firme militancia antitrujillista. Su amor a la libertad, su valentía y su indignación ante la situación imperante trajeron como consecuencia que fuera apresada en varias oportunidades por los servicios de seguridad de la dictadura. A la hora de su muerte, tenía 34 años de edad. Su horrendo asesinato, junto a sus hermanas Patria, de 36 años, y María Teresa, de 25, aumentó los niveles de descontento de la población y contribuyó a agravar más la crisis de la dictadura.
you, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Cuando John Fitzgerald Kennedy tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de 1961, los planes de la CIA para derrocar a Trujillo ya estaban en marcha. A pesar de esto, el presidente Kennedy envió al diplomático Robert D. Murphy para que se entrevistara con Trujillo y lo persuadiera a retirarse pacíficamente del poder. Murphy llegó a Santo Domingo el 15 de abril de 1961. Sería el cuarto y último emisario del gobierno norteamericano para tratar de convencer al dictador de que se retirara por las buenas. Pero Trujillo seguía firme en su posición. De aquí solo me sacan en camilla. Martes 30 de mayo de 1961, 9:45 de la noche, kilómetro 9, carretera Santo Domingo-San Cristóbal. El carro en que viajaba el generalísimo es ametrallado en medio de una emboscada en la carretera, recibiendo más de 60 impactos de balas de diversos calibres, 7 de las cuales penetraron el cuerpo de Trujillo, provocándole la muerte. Su chofer Zacarías de la Cruz recibió varios impactos de balas, pero no perdió la vida. Varias horas después de la muerte de Trujillo, su hijo mayor, Ramfis, quien se encontraba en París, rentó un avión y regresó a Santo Domingo en las primeras horas del miércoles 31 de mayo, poniéndose de inmediato al frente de la situación y convirtiéndose en el hombre fuerte del país. El SIM y todos los servicios de seguridad del Estado realizaron amplias redadas en todos los sectores de la ciudad, buscando a los participantes en la muerte de Trujillo. Paralelo a esto, una intensa campaña se desarrollaba en los medios de comunicación masiva con el fin de ubicar a los complotados. El 2 de junio, agentes del SIM entraron en la casa número 59 de la avenida San Martín, escondite del teniente Amado García Guerrero, donde éste, luego de responder valientemente al ataque de los agentes, cayó abatido por el fuego de las ametralladoras. García Guerrero, miembro del cuerpo de ayudantes militares de Trujillo, fue la persona que informó a los otros complotados que el dictador saldría esa noche para San Cristóbal, incorporándose momentos después al grupo que participó en la emboscada de la carretera. Además de García Guerrero, entraron en acción esa noche Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, Antonio Iber Barreras, Salvador Estrella Sadalá y Antonio de la Maza. El teniente Amado García Guerrero nació el 2 de junio de 1931. El día de su muerte cumplía 30 años de edad. Y ese mismo día, 2 de junio de 1961, se realizaron los funerales de Trujillo en el Palacio Nacional.
¡Mantenga la fila! ¡Un momento! ¡Se le dijo que un momento, señora! ¡Sargento, controle esa gente! ¡Le dije que me controle esa gente, sargento, carajo! ¡Contrólame esa gente! Miles de personas de todos los estratos sociales desfilaron ante el féretro que contenía los restos de Trujillo. El hombre que había sido sembrado en sus mentes como su protector y guía, que podía ayudarlos y defenderlos. El único dominicano que aparentemente lo podía todo y que por consiguiente estaba más cerca de Dios, ese hombre estaba muerto. El desamparo, la desolación y el sincero dolor expresado en este funeral eran comprensibles. Después de todo, la miseria y la ignorancia generalizadas inclinaron al pueblo a confundir con un Mesías al mayor agresor de su condición humana. Del Palacio Nacional partió el cortejo fúnebre hacia San Cristóbal para recibir cristiana sepultura en la iglesia de su ciudad natal, tal como había sido su voluntad.
Luego de la misa de cuerpo presente, donde se le perdonaron los pecados al difunto, el doctor Joaquín Balaguer procedió a leer el panegírico del lugar. En una de sus partes dijo: el momento es, pues, propicio para que juremos sobre estas reliquias amadas que defenderemos su memoria y que seremos fieles a sus consignas, manteniendo la unidad. Querido jefe, hasta luego. Tus hijos espirituales, veteranos de las campañas que libraste durante más de 30 años, miraremos hacia tu sepulcro como hacia un símbolo enhiesto y no omitiremos medios para impedir que se extinga la llama que tú encendiste en los altares de la República y en el alma de todos los dominicanos. Terminadas las ceremonias, el cadáver de Trujillo fue colocado en un panteón especial que él mandó a construir en vida, ubicado debajo del altar mayor de la iglesia. El 4 de junio, en horas de la noche, durante un enfrentamiento a tiros con agentes del CIM cerca del Parque Independencia, mueren el ex general Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, principales organizadores de la conspiración contra Trujillo. El 10 de junio, las Fuerzas Armadas anuncian que el general José René Román Fernández fue apresado y sometido a un consejo de guerra donde admitió su relación con los complotados. Tras ser sometido a las más crueles torturas, fue asesinado a puñaladas y su cuerpo lanzado al mar. Para principios de noviembre de 1961, de los 13 identificados por el CIM como participantes en el complot contra Trujillo, 5 habían sido asesinados, 6 estaban prisioneros y 2 prófugos: Luis Amiamatió y Antonio Inver Barreras. El 18 de noviembre de 1961, los 6 prisioneros fueron conducidos a la Hacienda María en San Cristóbal, donde fueron fusilados en presencia de Ramfis Trujillo y sus lugartenientes. Los muertos en la Hacienda María fueron Roberto Rafael Pastoriza Neret, Pedro Livio Cedeño Herrera, Luis Salvador Estrella Sadalá, Modesto Díaz Quesada, Huáscar Antonio Tejeda Pimentel y Luis Manuel Cáceres Michel Tumti. Del 30 de mayo al 18 de noviembre, 19 personas perdieron la vida como consecuencia directa del ajusticiamiento de Trujillo. El día 18 de noviembre, en horas de la noche, asediado por las protestas internas, pero sobre todo acorralado por la fuerte presión del gobierno norteamericano, Ramfis Trujillo abandona el país. Con la salida de Ramfis y toda la familia Trujillo, se puso fin a 30 años de cruenta dictadura. Se puso fin a la era de Trujillo. Mataron al chivo en la carretera, mataron
la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Mataron al chivo en la carretera. Mataron al chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Matan a Chapita en la carretera. Matan a Chapita en la carretera. La mamá gritaba de esta manera. Matan a Chapita y no me lo dejaron ver.